3 personas normales, 3 noches diferentes, una carretera vacía y algo que no debería estar ahí. Una familia que invitó lo oscuro a su casa, sin saberlo, y un rostro en la ventana que solo duró 3 segundos, pero nunca se fue. Esta noche, historias reales de suscriptores que vieron quebrarse la realidad, terror en el camino, horror en casa, apariciones que no puedes explicar. Apaga las luces. Esto es Noctaris. Esta primera historia me la envió Sebastián, desde Córdoba, Argentina, y cuando la leí por primera vez, tuve que detenerme a mitad del mensaje, porque lo que empieza como una simple avería mecánica, termina en una persecución que nunca debió pasar. Esto es lo que Sebastián me escribió. Esto me pasó en mayo del 2003. Yo tenía 26 años y acababa de ayudar a mi mejor amigo a mudarse de Córdoba a Rosario. Había conseguido trabajo como ojeador de talentos para un club de fútbol. Básicamente, su sueño hecho realidad. Estábamos felices por él, aunque nos dolía verlo partir. Pasamos el día descargando cajes, comimos un asado, tomamos unas cervezas. Bueno, yo solo un par, porque tenía que manejar de regreso. Salí tarde, demasiado tarde. Eran casi las 11 de la noche, cuando arranqué mi viejo Renault 12 del 85. Ese auto me había acompañado por 5 años, sin fallarme nunca. Hasta esa noche. Iba por la Ruta Nacional 9, altura Villa María, cuando la luz de temperatura se encendió. Vi la aguja subir al rojo. Reduje la velocidad. Puse la calefacción al máximo para enfriar el motor, pero fue inútil. De repente, vapor comenzó a salir del capó. Escuché un golpeteo metálico horrible, y segundos después, el motor se apagó por completo. Me detuve en la banquina. Silencio absoluto. Solo el tic-tac de las balizas. Salí a revisar. La manguera del radiador tenía una grieta enorme. Líquido refrigerante verde goteaba formando un charco. No había forma de arreglarlo ahí. Y como mi celular no tenía señal en ese tramo, mi única opción era caminar hasta encontrar un teléfono público o alguna casa. Caminé apenas unos metros cuando vi algo que parecía un milagro. Un camino de tierra escondido detrás de unos álamos. Al final, había una casa grande de 2 pisos, medio abandonada. Las ventanas de abajo estaban rotas o tapadas con chapas, pero arriba vi luz de velas en 2 habitaciones. Me sentí aliviado. Sí, la casa se veía descuidada, pero había gente despierta. Podía pedir ayuda. Toqué el portón de metal. 1 vez, 2 veces. Nadie respondió, pero entonces miré hacia arriba y vi un par de ojos observándome desde detrás de una cortina raída. Retrocedí un paso. Los ojos desaparecieron y de repente escuché voces dentro. Muchas. Al menos 6 o 7 personas susurrando, como si estuvieran discutiendo qué hacer conmigo. Y entonces alguien se rió. No era una risa normal, era ahogada, tensa, como si intentara no hacer ruido. Cada instinto en mi cuerpo me gritó: «Rajá de acá». Caminé de regreso al camino lo más rápido que pude, mirando sobre mi hombro cada pocos segundos. Estaba seguro de que me observaban desde las ventanas, pero mientras no me siguieran, estaría bien. Llegué casi a la ruta cuando lo olí, quemado. Doblé la esquina y vi mi Renault, envuelto en llamas. Grité. No sé qué dije. Solo recuerdo estar ahí parado, viendo cómo el auto ardía y preguntándome quién había hecho eso y por qué. No había nadie alrededor. La ruta estaba vacía. Empecé a correr por la banquina, alejándome de esa casa, de mi auto, de todo. Pasaron quizá 30 minutos antes de que viera un auto acercándose. Pero cuando levantaba la mano para pedir ayuda, una linterna me cegó desde la ventana del acompañante y no encendieron la luz interior. Querían mantenerse ocultos. Una voz medio amigable me dijo:
¿Necesitas que te llevemos, chabón? Dudé. Algo no cuadraba, pero antes de que pudiera responder, la puerta trasera se abrió de golpe y alguien gritó: «¡Agárrenlo!». Corrí hacia el campo, no por la banquina donde el auto podría alcanzarme, directamente hacia los yuyos y los árboles. Cerré los ojos mientras ramas me arañaban la cara. Salté un alambrado que no sabía que podía saltar. Crucé un potrero oscuro corriendo hasta que mis pulmones ardían. Y cuando llegué al otro lado, vi esa misma camioneta Toyota negra recorriendo el camino rural, con una linterna buscándome en el campo. Tuve que cambiar de dirección, correr cuando ya no podía más. Finalmente llegué a un pueblito. Caminaba por sus calles vacías cuando apareció un patrullero de la policía provincial. El oficial me preguntó qué hacía ahí a esas horas. Le conté todo. Me llevaron a la comisaría. Mate cocido caliente, bizcochos. Y cuando mencioné la casa con gente dentro, los dos policías intercambiaron una mirada. Me dijeron que era una propiedad abandonada hace años, que probablemente eran ocupas o gente metida en cosas turbias. Les pregunté por qué quemaron mi auto, por qué me persiguieron, y uno de los oficiales me dijo: «¿Vos viste algo que no debías?». Pero yo no vi nada, solo una casa, solo gente escondiéndose. El policía asintió y dijo: «Capaz pensaron que eras policía, y cuando vieron que no, decidieron cagarte a palos para que no volvieras a meter las narices». Nunca encontraron a esa gente. Mi Renault quedó como chatarra calcinada, y yo nunca volví por esa ruta. Pero lo que más me atormenta no es lo que pasó, es no saber quiénes eran, qué estaban haciendo ahí, y qué me habrían hecho si me hubieran alcanzado. Sebastián nunca obtuvo respuestas, solo cicatrices invisibles y una pregunta que lo persigue hasta hoy: ¿quiénes eran? Pero la carretera aún guarda más secretos. La segunda historia me la envió Daniela, desde Guadalajara, México. Y créanme cuando les digo que mientras leía su mensaje, sentí un nudo en el estómago, porque hay algo profundamente perturbador en la violencia sin motivo, en el terror que no puedes explicar. Esto me pasó en septiembre del 2016. Yo tenía 31 años. Había viajado desde Guadalajara hasta León, Guanajuato, para visitar a una amiga de la prepa. Pasamos todo el sábado juntas, poniéndonos al día, recordando viejos tiempos. Yo tenía planeado salir el domingo como a las 3 de la tarde para llegar antes de que oscureciera, pero se me hizo tarde, muy tarde. No salí hasta las 9 de la noche. Sé que fue una tontería, lo sé, pero pensé: son solo un par de horas, conozco la carretera, voy a estar bien. Pasada la medianoche ya estaba en pleno desierto. Carretera Federal 45, si es altura Lagos de Moreno. Había pasado la última gasolinera hace rato, y la carretera estaba completamente vacía. Solo yo, la música del radio y la oscuridad infinita de ambos lados. Traía el aire acondicionado al máximo para mantenerme despierta cuando de repente vi luces en el retrovisor. Alguien venía detrás de mí, muy rápido. Al principio pensé que era la Policía Federal. No estaba haciendo nada malo, así que no me preocupé. Solo mantuve mi velocidad y dejé que se acercaran. Pero cuando llegaron tan cerca que sus luces me encandilaban en el espejo, no me rebasaron. Se quedaron ahí, pegados a mi defensa. Por varios minutos, intenté ver qué tipo de vehículo era. Parecía una van grande tipo express, toda negra, con los vidrios polarizados, sin placas visibles. Y entonces retrocedieron un poco. Respiré aliviada y pensé que finalmente iban a rebasarme, y lo hicieron. Aceleraron hasta quedar a mi lado, y en lugar de pasarme, se pusieron justo delante de mí, cerrándome el paso, a unos 10 o 15 metros de distancia. ¿Qué chingados están haciendo?, pensé.
Reduje un poco la velocidad, mantuve distancia, pero seguí adelante porque ¿qué otra cosa podía hacer? Y entonces las puertas traseras del van se abrieron. Había un güey ahí, vestido con ropa oscura, con una bandana cubriéndole la cara. Me estaba mirando directamente. Por un segundo pensé que iba a brincar. No tenía sentido, pero mi cerebro no procesaba otra cosa. Retrocedí un poco más, puse más distancia, y entonces lo vi agacharse, agarrar algo bien pesado, voltearse hacia mí y sonreír. Lo vi en sus ojos, esa sonrisa burlona, como si esto fuera un juego. Se giró y levantó algo enorme con las dos manos y lo aventó a la carretera. No entendí qué era, hasta que rebotó en el pavimento y voló directo hacia mí. Un bloque de motor. No sé cómo reaccioné. Fue puro instinto. Moví el volante justo a tiempo. El bloque atravesó mi parabrisas del lado del copiloto. Vidrios explotaron por todos lados. El carro derrapó. Frené de madrazo. Todo dio vueltas. Cuando finalmente me detuve, estaba en medio de la carretera, temblando, cubierta de vidrio, con un agujero gigante donde antes había un parabrisas. Salí del carro, caminé hacia el acotamiento con el celular en la mano. Marqué al 911. La operadora me tranquilizó. Me dijo que me quedara en la línea, que ya mandaban ayuda. Y fue entonces, mientras esperaba, que todo me cayó encima. Empecé a llorar, a temblar, porque me di cuenta que esa gente me quiso matar. La ambulancia llegó, los federales llegaron, me revisaron en el hospital. Cortadas leves, latigazo cervical, pero físicamente estaba bien. El doctor me dijo que había tenido suerte, que si ese bloque me hubiera dado a mí en lugar del asiento del copiloto. No terminó la frase. No hacía falta. Los federales nunca encontraron esa van, sin placas, sin testigos, en medio del desierto, de noche. Era como un fantasma. Y durante meses, lo único que podía preguntarme era, ¿por qué yo? ¿Qué vieron en mí? ¿Por qué me eligieron? Era una mujer sola, en un carro común, en medio de la nada. ¿Eso fue suficiente? Solo estar ahí. A veces todavía me despierto en la noche, sudando, reviviendo ese momento. El bloque volando hacia mí, esa sonrisa. Y lo peor es que nunca voy a saber la respuesta. Y nunca voy a saber por qué yo. Daniela sobrevivió, pero la pregunta la persigue hasta hoy. ¿Por qué? A veces el terror no tiene explicación, solo víctimas y monstruos que nunca son atrapados. Pero no todas las amenazas vienen de extraños en la carretera. A veces vienen disfrazadas de algo mucho más insidioso. Esta tercera historia me la envió Ricardo, desde Puebla, México. Y les advierto, no hay fantasmas aquí, no hay apariciones, solo el tipo de maldad que camina en dos piernas y que casi siempre pasa desapercibida. Esto me pasó hace más de 20 años, cuando mi hijo Mateo tenía 6 años. Habíamos ido desde Puebla hasta Tlaxcala para visitar a mi mamá. Era un viaje corto, pero ese domingo se me hizo tarde, muy tarde. Planeaba salir a las 5 de la tarde. No salimos hasta casi las 10 de la noche. Mateo iba dormido en el asiento trasero. Yo manejaba por la carretera federal 119, tratando de mantenerme despierto con café y la radio. A mitad del camino tuve que parar en una gasolinera. Necesitaba café, algo de comer y llenar el tanque. Estacioné el carro. Cerré las puertas con seguro. Mateo seguía dormido. Ni pensé, solo serán 5 minutos. Entré a la tienda. Compré un café grande, unos gansitos para el camino, un refresco para Mateo. Pagué. Salí. Cuando regresé al carro, Mateo estaba despierto. Le di su refresco, le pasé uno de los gansitos, y entonces noté que tenía algo en la mano, un llavero. Era de madera, hecho a mano,
Tenía la figura de un payaso sosteniendo un letrero que decía Circo Volador. Le pregunté, ¿de dónde sacaste eso, mijo? Y él, con esa inocencia de niño, me dijo, me lo dio un señor. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué señor? El señor que abrió la puerta hace ratito. Yo había cerrado las puertas. Con seguro. Las 4 puertas. Le pregunté cómo había abierto la puerta. Mateo me dijo, usó un alambre, lo metió por la ventana y la abrió. Y me dio esto y me dijo que fuéramos a visitarlos al circo. Y también dijo que tú lo conocías, papá. Salí del carro, miré a todos lados. La gasolinera estaba casi vacía. No había nadie sospechoso, nadie viéndome. Volví a entrar. Le pregunté a Mateo cómo era el señor. Normal, me dijo. Normal. Normal. Le quité el llavero. Le dije que si algo así volvía a pasar, que gritara tan fuerte que yo lo escuchara desde donde estuviera, que no importaba si era alguien amigable, que gritara. Y arrancamos. Pasaron unos minutos cuando vi un letrero en la carretera. Circo Volador, 1 kilómetro adelante. No sé qué me pasó. La rabia me hirvió en las venas. Pensé, voy a ir ahí. Voy a decirles que controlen a su gente, que no se acerquen a los niños. Aceleré. Seguí los letreros. Tomé una desviación de terracería y entonces lo vi. Un círculo de tráilers viejos, oxidados, una fogata en el centro, gente alrededor, sombras moviéndose. Y cuando mi carro se acercó, varios de ellos voltearon a verme. No podía distinguir sus caras, solo siluetas contra el fuego. Pero sentí algo malo. Miré a Mateo en el espejo retrovisor, dormido otra vez, y pensé, ¿y si no es solo uno? ¿Y si todos están metidos en esto? Me imaginé bajándome del carro, confrontándolos, y ellos rodeándome. Mateo solo, en el carro, con esa gente. Di la vuelta y me fui. Al día siguiente, desde casa de mi mamá, llamé a la policía. Les conté todo, el llavero, el alambre, el circo. Fueron a investigar, pero cuando llegaron, nadie admitió nada. Todos dijeron que no sabían de qué hablaban, que nadie había salido del campamento esa noche, y eso me lo confirmó. Si fueran inocentes, si fuera solo un malentendido, me habrían ayudado, habrían buscado al responsable, pero se cubrieron entre ellos. Una semana después, volví a pasar por ese camino, de día, con mi esposa. Ya no había letreros del Circo Volador, ya no estaban ahí. Se habían movido a otro pueblo, con otro nombre, haciendo lo mismo. A veces pienso en qué hubiera pasado si me hubiera tardado más en la tienda, si ese tipo hubiera tenido más tiempo con Mateo. Y me pregunto, ¿cuántos otros niños, cuántos otros padres no tuvieron suerte? Ricardo nunca supo quién era ese hombre, y nunca volvió a ver ese circo. Pero el llavero todavía lo tiene guardado, como recordatorio de lo cerca que estuvo. La última historia de este bloque me la envió Alberto, un taxista jubilado de Bogotá, Colombia. Y les advierto, esta es la más aterradora de todas, porque no se trata de persecuciones ni violencia aleatoria. Se trata de estar completamente a merced de alguien que ya decidió matarte. Esto es lo que Alberto me escribió. Esto me pasó en 1988. Yo tenía 32 años y trabajaba como taxista nocturno en Bogotá. Turnos de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. No era el trabajo más seguro, pero pagaba las cuentas. Esa noche, como a las 2 de la madrugada, recogí a un pasajero en la avenida Caracas, cerca de la calle 63. Un tipo normal, camisa oscura, gorra, manos en los bolsillos. ¿Para dónde, jefe?, le pregunté. Suba hacia el norte, le voy diciendo. Arranqué. Las calles estaban vacías, solo luces de neón y algunos borrachos caminando. Llevábamos como 10 minutos cuando sentí algo frío y duro presionando mi nuca. No hagas nada estúpido, me dijo,
o te vuelo la cabeza. Era un arma, una pistola. Mi cuerpo se congeló. Las manos me temblaban en el volante. ¿Qué quiere? ¿Plata? Le doy todo lo que tengo, hermano, pero no me haga nada. Cállate y maneja. Me dio indicaciones. Salir de la ciudad, tomar la autopista norte, hacia Chía. Mientras más avanzábamos, más oscuro se ponía todo. Menos autos, menos gente, más árboles. Y yo sabía a dónde me estaba llevando, a algún lugar donde nadie me encontraría. Intenté hablar con él, decirle que tenía familia, que tenía 2 hijos pequeños, que por favor no me hiciera nada. Él no respondió, solo mantenía la pistola presionada contra mi cabeza. En algún punto me dijo: gira aquí, no es a la derecha. Era un camino de tierra, sin luces, rodeado de árboles. Sigue derecho. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Pensaba, si me bajo corriendo, me dispara. Si intento quitarle la pistola, me dispara. Si no hago nada, me dispara igual. Y entonces vi algo, a lo lejos. Luces rojas y azules parpadeando. Un retén policial. No sé si era suerte. No sé si Dios me escuchó. Pero ahí estaba. El tipo también lo vio. No te detengas, me dijo. Pasa de largo. Pero yo ya había tomado mi decisión. Aceleré. Directo hacia el retén. Lo más rápido que pude. El tipo gritó: ¿qué haces, hijo de puta? Y me golpeó con la pistola en la cabeza. Vi estrellas, pero no solté el volante. Los policías nos vieron venir a toda velocidad. Sacaron sus armas. Nos gritaron que nos detuviéramos. Frené en seco. Abrí la puerta. Me tiré al piso. «¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma!», grité. Escuché la puerta trasera abrirse. Pasos corriendo. Gritos de los policías. «¡Al suelo! ¡Al suelo!». Disparos. No sé cuántos. 3, 4. Y luego, silencio. Cuando finalmente levanté la cabeza, vi al tipo en el piso, sangrando, inconsciente. Los policías me ayudaron a levantarme. Me preguntaron si estaba bien, si me había hecho algo. No podía hablar, solo temblaba. Después me dijeron que el tipo tenía antecedentes: asaltos, violaciones, 2 homicidios, y que esa noche yo iba a ser el tercero. Me preguntaron cómo había tenido el valor de acelerar hacia ellos, y les dije la verdad. No fue valor, fue desesperación, porque sabía que si seguía manejando hacia ese camino oscuro, no iba a volver. Esa fue la última noche que trabajé como taxista. Vendí el carro, fui y busqué otro trabajo, porque cada vez que me subía al taxi después de eso, sentía esa pistola fría en mi nuca y no podía respirar. No todos tienen la suerte de encontrarse con un retén policial en el momento exacto. Yo sí, y por eso sigo vivo. Alberto tuvo suerte, pero esa noche cambió su vida para siempre, porque cuando miras a la muerte a los ojos, nunca vuelves a ser el mismo. El terror en las carreteras es visible, es físico. Puedes verlo venir, puedes correr de él, puedes gritar pidiendo ayuda, pero hay un tipo de horror que no se puede escapar, porque vive contigo, bajo tu mismo techo, duerme en la habitación de al lado, se sienta en tu mesa, y a veces lo invitas tú sin saberlo, creyendo que es amor, que es protección, que es la solución, hasta que es demasiado tarde. Seguimos con la sección 2, lo que vive en casa. Esta historia me la envía Clara, desde Cali, Colombia. Una abuela que pensó que lo peor que podía pasar era perder la relación con su hija, que lo peor era ver cómo su familia se desmoronaba, pero descubrió algo mucho más aterrador, que cuando invitas a la oscuridad a tu hogar, ella nunca se va sola, y siempre cobra un precio. Esto es lo que Clara me escribió. Crié a mi hija Valentina sola. Siempre fui madre soltera desde que ella era muy pequeña. La verdad es que fue toda mi vida. Veníamos de una familia pobre, de esas donde a veces no alcanza para nada, pero yo me prometí que a mi hija no le iba a faltar. Tal vez no lujos,
pero sí comida, estudios, ropa limpia y sobre todo, cariño. Valentina era mi adoración. Cada sacrificio que hacía era pensando en ella. Y créanme, fueron muchos. Mi hija creció siendo trabajadora. Tenía su carácter, eso sí. A veces era respondona, impulsiva, pero era buena mujer. No le gustaba depender de nadie y desde joven trabajó para ayudarme con los gastos. Todo cambió cuando conoció a Andrés. Se conocieron, empezaron a salir y todo fue muy rápido. En menos de 6 meses ya estaban viviendo juntos. Y al poco tiempo, Valentina salió embarazada. Yo me asusté. No porque no quisiera a ese bebé, sino porque sentía que todo estaba pasando demasiado rápido, como si la vida se le estuviera yendo de las manos. Fue justo en esa etapa cuando comencé a notar que las cosas entre mi hija y Andrés eran raras. Discutían mucho, luego parecían estar bien, después se querían, y al rato volvían a pelear como si se odiaran. Yo crecí viendo a mis padres así, muy entonces pensé que era normal, pero siempre le pedí a Valentina que se cuidara, que no se alterara tanto. Estaba embarazada. No quería que perdiera al bebé. Después nació mi nieta, Sofía. Por suerte, las cosas parecieron calmarse un poco. Las peleas disminuyeron, se llevaban mejor. Por un tiempo pensé que tal vez todo se estaba acomodando. En ese entonces, yo vivía en un cuartito pequeño en un barrio popular de Cali, el mismo donde había vivido con Valentina durante años. Pero después de que nació la niña, Andrés me pidió que me mudara con ellos para ayudar a Valentina a cuidarla. Honestamente, no me gustó la idea. Nunca me ha gustado estorbar. Siempre he sido muy de mis espacios, de mi independencia. Pero él insistió, y mi hija también me lo pidió. Y la verdad, como abuela primeriza, yo estaba encantada con Sofía. Me hacía ilusión verla crecer, estar con ella, cuidarla. Por eso acepté quedarme solo unas semanas. Esa era la idea. Un apoyo temporal, nada más. Pero esas semanas se convirtieron en una pesadilla que duraría meses. Al principio todo parecía normal. Yo ayudaba a Valentina con consejos, con la comida, con cosas sencillas. Ella estaba muy cansada después del parto. Durante el primer mes, Andrés me dijo que había un cuarto disponible y que podía mudarme definitivamente, que así estaría más cómoda. Además, Valentina me confesó que quería volver a trabajar y necesitaba que yo cuidara a la niña. Otra vez dudé. Sentía que iba a perder mi libertad, pero también veía que Valentina todavía no sabía bien cómo ser mamá y de verdad necesitaba ayuda. Así que acepté, y fue el peor error de esa etapa de mi vida. Sí, porque a partir de ese momento, todo comenzó a volverse oscuro. A los 2 meses de vivir con ellos, comenzaron las peleas otra vez. Al inicio eran disimuladas, como si no quisieran que yo me diera cuenta, pero se sentía en el ambiente, en los silencios largos, en las miradas tensas. Andrés no llegaba a casa. Valentina se ponía nerviosa. Caminaba de un lado a otro con el celular en la mano, intentando localizarlo. Hubo noches en las que ella salió a buscarlo, y yo me quedaba cuidando a Sofía. Cuando regresaba, yo intentaba aconsejarla. Le decía que no era sano darle tanta importancia a su pareja, que debía enfocarse en ella y en su hija. También le recordaba que ni siquiera estaban casados, que si no se entendían, lo más sencillo era separarse. Pero ella no me escuchaba, y entonces, un día lo descubrió. Llegó temprano del trabajo, llorando y temblando. Me dijo que Andrés tenía otra mujer, que trabajaba con él, que era más joven que ella. Me dijo que no lo iba a enfrentar, que iba a intentar arreglar las cosas. Yo le dije que no era lo mejor, que había visto a muchas mujeres sufrir intentando salvar una relación así. Pero Valentina me dijo que sabía lo que hacía, que todo iba a estar bien. Y luego,
comenzaron las cosas raras. Una tarde, mientras jugaba con Sofía, Valentina se me acercó y me dijo algo que me dejó helada. Una mujer me está ayudando con Andrés. No entendía a qué se refería. Entonces, me explicó. Había encontrado a una señora que hacía limpias, que trabajaba con magia blanca, según ella, para eliminar las malas energías. Me dijo que esa curandera la estaba ayudando para que Andrés volviera a ser el de antes, para que ya no hubiera discusiones, para que la mujer esa lo dejara en paz. Algo dentro de mí se encendió. Yo siempre he creído que ese tipo de cosas, sea magia blanca o negra, terminan trayendo energías que no se pueden controlar. Le pregunté qué le había hecho a Andrés, y ella me explicó que la curandera ya había comenzado a trabajar con él, que le estaba pidiendo a los ángeles que encontrara el camino del bien. Me dio instrucciones. Tenía que rociar un spray especial por la casa todas las mañanas. Tenía que cocinarle la comida a Andrés aparte, en un recipiente distinto, y según la curandera, tenía que agregarle unos polvitos. Fue ahí cuando me di cuenta. Mi hija le estaba haciendo un amarre, y Andrés ya estaba enfermándose. Desde el principio yo no me sentí cómoda haciendo eso del spray, ni algo dentro de mí me decía que no estaba bien. Así que opté por mentirle a Valentina. Le decía que sí lo hacía, que rociaba la casa como la curandera había indicado, pero nunca lo hice. No porque el producto oliera raro, sino porque me daba miedo que pudiera afectar a Sofía. La niña en ese momento no mostraba nada extraño. Estaba bien, pero yo había escuchado historias de gente que se metía con brujería y terminaban dañando a los más pequeños sin darse cuenta. Lo que sí noté fue que el ambiente de la casa se volvía muy pesado. No siempre. Eso era lo raro. Pasaba sobre todo cuando Valentina llegaba del trabajo. Todo se sentía falso. Las sonrisas, las palabras bonitas, hasta el cariño que Andrés le mostraba se sentía vacío, como actuado. Y también comencé a ver que mi hija le ponía cosas a la comida de Andrés. A veces eran unas gotas, otras veces parecían polvitos, como si fuera sal. Yo hacía como que no veía nada. Nunca le decía nada. Pero entonces comenzaron a pasar cosas extrañas en la casa. La primera fue cuando salía a hacer la despensa. Cuando regresé, la carriola estaba justo enfrente de la puerta. Cuando abrí, la empujé por accidente. Les juro que yo la había dejado en la cocina. En otra ocasión, las mamilas que había dejado limpias y acomodadas junto al fregadero estaban tiradas en el suelo. No había viento, no había ventanas abiertas, no había explicación. También me pasó que al volver del mercado encontraba luces encendidas. Yo verificaba antes de salir que todas estuvieran apagadas, pero cuando regresaba, varias estaban prendidas. Eso me llenaba de una incomodidad horrible. Yo no llegaba con la niña en brazos y el ambiente se sentía pesado, sofocante. Hubo días en los que ni siquiera podía hacer la limpieza. Entraba a la casa y sentía que me faltaba el aire. ¿Y la niña? Sofía comenzó a mostrarse más irritable. Lloraba más de lo normal. Nada parecía calmarla. Algo que me pasó muchas veces fue mientras cocinaba. Yo cargaba a Sofía en el pecho con un canguro. Ella jugaba con su sonaja cuando de repente escuchaba cómo se activaban sus juguetes de música. Tenía un pianito. Se escuchaba como si alguien hubiera presionado varias teclas con fuerza. En el momento más inesperado se encendían solos y yo brincaba del susto. Hablé con Valentina. Le dije que lo mejor era dejar de hacerle cosas a Andrés, que estaba trayendo energías oscuras a la casa. Su respuesta fue fría. Me dijo que si yo quería irme de la casa, vos podía hacerlo. Con el paso de los días comencé a notar un olor extraño. No sabía de dónde venía. No era humedad, ni comida echada a perder. Era como ropa sucia dejada al sol durante varios días. Un olor pesado que se metía en la nariz y no se iba. Yo limpiaba, abría ventanas, trapeaba, pero el olor regresaba.
sobre todo por las tardes, y entonces pasó lo peor. Un día dejé a Sofía dormida en su cuna. Me puse a revisar qué hacía falta en la despensa. De repente sentí que la casa se había quedado muda. Un silencio incómodo. Fui a la habitación. Sofía ya no estaba. La cuna estaba vacía. Comencé a buscarla por todos lados. Caminaba de un cuarto a otro llorando. Revisaba cada rincón. La niña se había desvanecido y estamos hablando de una bebé que ni siquiera podía caminar. Le hablaba en voz alta, o sea, me quedaba quieta escuchando algún sonido. Pasaron casi 30 minutos. 30 minutos en los que sentí que me volvía loca. Y entonces la vi. Estaba dormida en el sofá de la sala. Eso era imposible. Nadie había entrado a la casa. Yo misma lo verifiqué. Hasta el día de hoy, solo recordar que algo entró al cuarto, la tomó y la escondió de mí, hace que todo mi cuerpo se descomponga. Después de ese día, ya no pude más. Arreglé una pañalera con lo esencial y me fui a un restaurante cercano. Ahí me quedé todo el día. No tuve valor para volver sola a esa casa. Hablé con Valentina, le conté todo. Le dije que lo mejor era buscarme otro lugar, pero que iba a llevarme a Sofía conmigo. Eso provocó una discusión, pero al final llegaron a un acuerdo. Yo me quedaría solo una semana más y ellos me buscarían un cuarto cerca. Y lo hicieron. Cuando me mudé estuve mucho más tranquila. Lo único que no me gustaba era que ellos se quedaban con la niña para dormir. Yo pasaba por ella muy temprano, antes de que se fueran al trabajo, pero esa rutina duró apenas un mes. Porque Andrés empeoró. Su salud se deterioró de manera muy fuerte. Conforme pasaban los días se veía peor. Tenía dolores de cabeza constantes. Se quejaba todo el tiempo. Llegó un punto en el que dejó de ir al trabajo. Valentina tuvo que pedir permiso para cuidarlo, porque estaba tan débil que ni siquiera podía levantarse de la cama. Tenía fiebre muy alta, escalofríos, y algo que me llamó mucho la atención: el aspecto de sus ojos. Se veían llenos de un líquido extraño, gris, como caminitos de color gris dentro del iris. Verlo así era tan incómodo que yo evitaba hacer contacto visual con él. Sí, Valentina estaba muy preocupada. Intentaba convencerse de que no sabía qué estaba pasando, pero las dos sabíamos la verdad. Y ella también estaba enferma. Había bajado mucho de peso. Le habían salido manchas en gran parte del cuerpo. Algunas eran amarillas, otras, sobre todo cerca del cuello, se veían moradas con tonos anaranjados, una mezcla rara que no parecía normal. Fue entonces cuando decidí llevarme a Sofía conmigo definitivamente. Tal vez suene egoísta, pero lo único que quería era que ella estuviera bien. Claro que me importaban Valentina y Andrés, pero ellos mismos se habían metido en ese problema, y yo sentía que si me acercaba demasiado, eso podía alcanzarme a mí también. La situación se complicó tanto que tuvieron que hospitalizar a Andrés. Lo mantuvieron entubado varios días. Ya no podía comer, y su cuerpo empezó a reaccionar de formas muy extrañas. Era como si algunos órganos dejaran de funcionar de pronto, y luego, sin explicación, volvieran a la normalidad. Todo era confuso y profundamente triste. Valentina me llamaba llorando. Decía que no sabía si Andrés iba a sobrevivir, que tenía miedo de que Sofía se quedara sin su padre. Por las noches yo rezaba para que el muchacho se recuperara y también para que ella tuviera fuerzas. Fueron meses muy complicados. En algunas ocasiones me pedía que fuera a cuidar a Andrés, pero siempre me negué. Le recordaba todo lo que había pasado y lo que ella misma había provocado. No lo hacía para hacerla sentir mal. Lo hacía porque sentía que era mi responsabilidad proteger a Sofía. Valentina lo entendió, aunque le dolió, y pasó casi 3 meses sin acercarse a la niña. Además de todo eso, la enfermedad de Andrés les absorbió mucho dinero. Afortunadamente,
Él estaba asegurado, pero también tenían que pagarle a la curandera que supuestamente los estaba ayudando. Yo trataba de darle ánimos a Valentina. Le decía que todo iba a estar bien, pero por dentro sabía que nada volvería a ser igual. Andrés sobrevivió. Después de meses, finalmente se recuperó, pero nunca volvió a ser el mismo. Se veía más delgado, más pálido, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Valentina también cambió. Ya no era la mujer fuerte que yo conocía. Se veía cansada, derrotada. Y lo peor es que Andrés la dejó, después de todo lo que ella hizo, después de meter a esa curandera, después de hacerle un amarre, después de casi matarlo. Él se fue con la otra mujer de todas formas. Cuando Valentina me lo contó, Poy lloró como nunca le había visto llorar. Y yo no sabía qué decirle, porque parte de mí sentía lástima por ella, pero otra parte estaba furiosa. Furiosa porque puso en riesgo a su hija, porque invitó a esa oscuridad a nuestras vidas, porque no escuchó cuando le advertí. Pasaron años antes de que pudiéramos hablar de eso con calma, y cuando finalmente lo hicimos, Valentina me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mamá, yo solo quería que me amara. Y ahí entendí todo, que el amor obsesivo es peligroso, que cuando amas desde la desesperación, invitas a cosas que no puedes controlar. Hoy Sofía tiene 10 años, vive conmigo. Valentina la ve los fines de semana. Andrés nunca volvió, ni siquiera pasa pensión. Y yo crío a mi nieta como crié a mi hija, sola, pero esta vez con más cuidado. Sí, porque aprendí que hay cosas peores que la pobreza, que la soledad. Hay oscuridades que una vez que entran a tu vida, nunca se van del todo. Y yo hice lo único que pude hacer, salvar a mi nieta, aunque eso significara alejarme de mi propia hija. Clara salvó a Sofía, pero perdió a Valentina en el proceso, porque cuando invitas a la oscuridad, ella siempre cobra un precio, y a veces ese precio es más alto de lo que jamás imaginaste. A veces el terror es una historia larga que se arrastra durante meses, que te consume lentamente, pero otras veces es un instante, un segundo que cambia todo, un vistazo a algo que no debería estar ahí, un sonido que no tiene explicación, una presencia que solo dura un momento, pero te marca para siempre. Y esos momentos breves pueden ser los más aterradores de todos. Los siguientes relatos son breves, encuentros de segundos, visiones fugaces, pero cada uno dejó una marca imborrable en quienes los vivieron, porque a veces lo que ves en un instante es suficiente para cambiar tu percepción de la realidad para siempre. No son historias largas, no tienen contexto elaborado, son simplemente momentos donde algo del otro lado se asomó a mirarlos y nunca lo olvidaron. Historia 1. El niño en la puerta. Esta historia me la envió Luis, desde Monterrey. Hace unos años me mudé a una casa que heredé de mi abuelo en las afueras de Monterrey. Era grande, un poco descuidada, pero era mía. Llevaba 2 meses viviendo solo cuando me pasó algo que todavía no puedo explicar. Era de noche, como a las 10. Estaba remodelando una habitación, escuchando música con audífonos. El volumen estaba alto, pero aún así sentí algo, un soplido, fuerte, directo en mi oído. Me quité los audífonos de un jalón, volteé, y ahí, en la puerta que daba a una bodega, estaba un niño, como de 13 años, asomándose. Solo mostraba la mitad de su cara, de la nariz para arriba. Me miraba fijamente. Pensé que era el hijo de algún vecino, que se había metido. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. No respondió, solo se quedó ahí, viéndome. Y entonces se quitó de mi vista. Caminé hacia la bodega. Rápido, encendí la luz. No había nadie. La habitación estaba vacía, solo cajas, nada más. Y la ventana estaba cerrada. No había forma de que alguien saliera sin que yo lo escuchara. Revisé toda la casa.
Las puertas estaban con seguro. Estaba solo, o al menos, eso creía. Nunca lo volví a ver, y nunca supe quién era. Pero lo que sí sé es que ese niño no era de este mundo. Luis nunca volvió a tener otra experiencia en esa casa, pero esa imagen, ese niño espiándolo, nunca la olvidó. Historia 2. Las varillas que se mueven solas. Esta historia me la envió Fernando, guardia de seguridad en Oaxaca. Hace unos años trabajé como guardia nocturno en una bodega de materiales de construcción, de esas que almacenan vigas, varillas, cosas pesadas para puentes. Mi turno era de 1 a 5 de la mañana. Yo solo, nadie más. Y en varias ocasiones me pasó lo mismo. Estaba en mi caseta cuando de repente escuchaba un sonido horrible, como si alguien estuviera arrastrando un conjunto de varillas corrugadas. Esas varillas son pesadas, muy pesadas. Las dejábamos amarradas en grupos para transportarlas con carrito. No es algo que una sola persona pueda mover fácilmente, pero yo escuchaba cómo las arrastraban. Salía corriendo de la caseta con mi linterna, y cuando llegaba, las varillas estaban un poco movidas del lugar, nunca lejos, solo un poco, pero no había nadie. Revisé las cámaras muchas veces, pero justo ese punto de la bodega era un punto ciego. No se veía nada. Al principio pensé que alguien me estaba haciendo una broma, pero me aseguraba de que todos salieran antes de mi turno y revisaba que nadie se quedara escondido. Nadie. Nunca había nadie. Con el tiempo me acostumbré. Ya ni salía a revisar. Solo escuchaba el sonido y seguía en lo mío. Pero eso sí, siempre me daba escalofríos, porque algo estaba moviendo esas varillas, y no era humano. Fernando ya no trabaja en esa bodega, pero todavía se pregunta qué estaba moviendo esas varillas en la oscuridad. Historia 3. Las brujas voladoras. Esta historia me la envió Gonzalo, desde Nayarit. Cuando era niño, vivía en un pueblito de Nayarit llamado Guajimic. Yo tenía 5 años cuando vi algo que mis papás nunca me creyeron. Una noche, como a las 8, mis papás me llamaron para cenar. Yo estaba en el patio jugando. La casa estaba en la orilla del pueblo, así que desde el patio podía ver los campos de atrás. Fui por mi pelota, y cuando la levanté, miré hacia arriba. Allá, a muchos metros en el cielo, había 2 mujeres bajando. No eran aviones, no eran pájaros, eran mujeres, volando. Bajaban rápido, y luego, cuando se acercaron al suelo, iban más lento, como flotando. Vi perfectamente sus siluetas, vestidos largos, cabello suelto. Llegaron a una casita pequeña que estaba en medio del campo. Me metí corriendo a la casa. Les dije a mis papás lo que acababa de ver, pero ellos solo me dijeron que no era cierto, que me sentara a cenar, y fue todo. No volví a ver hasta esas mujeres nunca, pero a partir de ese momento me daba miedo que llegara la noche, porque fue cuando las vi, y ahora tenía miedo de que regresaran. Mis papás siempre pensaron que lo había imaginado, pero yo sé lo que vi: 2 mujeres bajando del cielo, como si fuera lo más normal del mundo. Gonzalo tiene 32 años ahora, y todavía recuerda esa noche con claridad, y todavía se pregunta ¿qué eran? Historia 4. La mujer de blanco. Esta historia me la envió Paola, desde Medellín, Colombia. Hace unos años estaba rentando un apartamento pequeño en Medellín. Lo compartía con una compañera de la universidad. Las 2 teníamos horarios distintos, así que casi siempre llegábamos en momentos diferentes. Yo sabía que a las 7 de la noche ella nunca estaba. Salía a las 5 para la universidad y no llegaba hasta las 10 o más tarde. Una noche me desperté de una siesta como a las 6:45. Me levanté para ir al baño. Cuando llegué a la sala, vi a una mujer. Estaba vestida completamente de blanco, un vestido largo, desde los hombros hasta los pies. Tenía el cabello negro, largo y lacio, muy delgada. Caminaba hacia la puerta principal,
como si fuera a salir. Por un segundo pensé que era mi compañera, pero no se parecía en nada a ella. Esta mujer era diferente, físicamente distinta. Encendí la luz para verla mejor, pensando que alguien se había metido al apartamento, y cuando la luz se encendió, desapareció. No corrió, no se escondió, simplemente dejó de estar ahí. El resto de la noche no apagué la luz. Me quedé despierta, con el corazón latiendo rápido. Cuando mi compañera llegó, le conté todo. Al principio no me creía. Pensaba que le estaba jugando una broma, pero cuando vio mi cara, supo que era real. Nunca volvimos a ver a esa mujer, pero las dos nos quedamos con miedo en ese apartamento. Paola se mudó poco después, y hasta hoy no sabe quién era esa mujer de blanco. Historia 5. La niña rubia misteriosa. Esta historia me la envió María, desde Nicaragua. Cuando éramos niños y visitábamos a mis abuelos en un pueblo de Nicaragua, mi abuela siempre nos decía que nunca saliéramos sin que ellos vieran con quién íbamos a jugar. Era un lugar pequeño, relativamente seguro, pero mi abuela insistía. Un día estábamos mis primos y yo jugando al frente de la casa de mis abuelos. Todos teníamos entre 7 y 10 años. De repente, mi prima nos dijo: «Hay una niña afuera». Volteamos, y era cierto. Había una niña parada afuera de la reja, viéndonos. Teníamos más o menos su edad. Íbamos a invitarla a jugar cuando ella levantó la mirada, y se quedó viendo hacia la casa, con cara de espanto. Volteamos también, y vimos a mi abuelo asomándose desde la ventana, viéndola con cara de enojado. La niña salió corriendo, desapareció por la calle y no vimos a dónde se metió. Le preguntamos a mis abuelos quién era, pero ellos solo dijeron que era alguna vecina que seguro iba también a hacer alguna maldad, y por eso corrió. Nos quedamos con eso, y crecimos. Años después, mi abuela sacó el tema. Nos preguntó si recordábamos a aquella niña. Sí la recordábamos. Y entonces nos dijo la verdad. Que ella y mi abuelo ya la habían visto varias veces por el barrio, que hablaron con los vecinos, y nadie tenía una niña así. Cabello rubio, casi blanco, piel muy blanca. Un vecino les dijo: «Yo también la he visto, pero ella no es real». Siempre que la niña se daba cuenta de que alguien la veía, salía corriendo. María nunca supo qué era esa niña, pero todavía la recuerda, parada afuera de la reja, viéndolos. Historia 6. La sombra que camina. Esta historia me la envió Johanna, desde San Juan de los Lagos. En 2016, cuando tenía 12 años, mi papá volvió de un retiro espiritual. Llegó a la casa el domingo por la noche, y esa misma noche comenzó. Me desperté y vi una sombra parada cerca de la puerta de mi cuarto. Era la silueta de una persona, completamente negra. Solo se quedaba ahí, viéndome. Salí corriendo al cuarto de mis papás. Les conté. Mi papá rezó conmigo y me quedé dormida. Pero al día siguiente volvió a pasar. Me desperté y ahí estaba, la misma sombra, en el mismo lugar. No quería molestar a mis papás otra vez, así que me fui al cuarto de mi hermano. Durante varios días fue lo mismo. Me despertaba, la veía y me iba a otro cuarto, hasta que una noche me desperté. Volteé hacia donde siempre la veía, y esta vez estaba caminando hacia mí. Cerré los ojos, empecé a gritar. Mi hermano llegó corriendo. Detrás de él, mi mamá. Encendieron la luz. Ya no había nada. Mi mamá me llevó con un sacerdote al día siguiente. Le contamos todo, y el sacerdote nos dijo que probablemente mi papá se había traído algo del retiro, que en esos lugares van muchas personas y dejan todo lo que cargan con ellos. El sacerdote me bendijo, me dio agua bendita, me dijo que la tomara antes de dormir, y desde ese día nunca volví a ver a esa sombra. No sé qué era, no sé qué quería, pero lo que sí sé
es que cada noche se acercaba más. Johanna tiene 20 años ahora y todavía le da miedo dormir con la luz apagada. Historia 7. El ser de las púas. Esta historia me la envió Gabriela, desde Perú. Cuando tenía 8 años, mi bisabuela materna falleció. Viajamos desde Lima hasta Chimbote para el velorio. Nos quedamos a dormir en casa de una tía. Mi bisabuela vivía en otro lado, así que después del velorio, ya de noche, nos fuimos. Mi tía instaló una cama desplegable para mí. Dormía sola. Mis familiares estaban en otras camas alrededor. Intentaba dormir cuando me di vuelta mirando hacia la puerta. Me di cuenta de que era la única despierta, y entonces lo vi. A unos centímetros de mi cama había algo pequeño, como una persona muy pequeña, o un niño de 3 o 4 años, pero tenía púas en la cabeza. Es lo único que pude verle claramente. Me quedé congelada. Empecé a sudar. Sentía mucho frío. No podía gritar, no podía moverme, y lo vi estirando una de sus manitas hacia mi rostro. Se acercaba, lento. Sus dedos casi me tocaban, y yo no podía hacer nada. De repente, mi primo se levantó para ir al baño, y en ese momento, esa cosa se esfumó, desapareció. Han pasado más de 15 años, y todavía recuerdo cómo me sentía, la parálisis, el miedo, y lo peor es que no sé qué era, solo recuerdo su mano y las púas en su cabeza. Después me dijeron que yo no estaba bautizada en ese entonces, y que tal vez por eso, esa cosa pudo acercarse a mí. Gabriela se bautizó poco después, y nunca volvió a tener una experiencia así. Historia 8. El perrito que regresó. Esta última historia me la envió alguien que prefirió quedar anónimo, desde Buenos Aires. El año pasado, en junio, mi perrito falleció. Llevaba 16 años conmigo, desde mi infancia hasta ahora que soy adulto. Fue una pérdida que todavía me duele, que todavía me hace llorar. Hace unos días no pude dormir en toda la noche. Tenía clases por la mañana, pero las cancelaron, así que decidí dormir un rato. Puse un video de historias de terror. Me ayudan a dormir. Estaba dormido profundamente cuando me desperté, porque escuché un perrito pequeño llorando, al pie de mi cama, como cuando quieren que lo subas. En automático me levanté buscándolo, y entonces recordé. El único perro que teníamos ya no estaba con nosotros. Volví a acostarme. Pensé que había sido un sueño, con una sensación de vacío en el pecho. Pero entonces sentí un peso ligero sobre la cama, a la altura de mis pies, como el peso de una mascota pequeña. Pensé que tal vez era uno de mis gatos. No quise abrir los ojos. Tenía miedo de lo que pudiera ver. Volví a escuchar los chillidos, como si fuera un perrito, y sentí como algo rascaba en la cama, como cuando los perros escarban. Mi perro hacía eso cuando era joven. Abrí los ojos y vi como algo se hundía en la cama, como ésta temblaba, pero no había nada. Me levanté, fui al cuarto de mi hermana. Le pregunté si había temblado. Me dijo que no. No sé si fue una señal, pero me duele pensar que tal vez si no está descansando en paz. Quien me envió esta historia todavía llora recordando a su perrito, y todavía se pregunta, ¿vino a despedirse? 8 historias, 8 encuentros, un niño que desapareció en segundos, varillas que se movían solas, brujas bajando del cielo, una mujer de blanco que se esfumó, una niña que no era real, una sombra que cada noche se acercaba más, un ser con púas que intentó tocar a una niña, y un perrito que regresó, aunque sea por un instante. Momentos breves, pero que cambiaron sus vidas para siempre. 16 historias reales, una verdad aterradora. Esto puede pasarte a ti. Ahora pregunto, ¿te pasó algo que no puedes explicar? ¿Viste algo aunque sea por un segundo que no debería estar ahí? Contámelo en los comentarios. Aquí te creemos. Si esta recopilación te hizo sentir algo, deja tu like,
suscríbete. Compartí con alguien que necesite escuchar esto. Gracias por estar en la oscuridad conmigo. Nos vemos en el próximo encuentro. Y recordá que tengas una noche tranquila. Si puedes,